Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo patronar, cortar y coser este conjunto de blusa y pantalón. Es un conjunto muy fácil de hacer, sienta muy bien a todo tipo de cuerpo y no podéis dejar de hacerlo. Así que si queréis ver cómo lo he realizado, seguidme después de la intro. Para poder realizarlo vamos a necesitar los siguientes materiales. Lo primero que vais a necesitar son los patrones. Un patrón de delantero y de espalda para la blusa y un patrón de delantero y de espalda para el pantalón. Para aquellas personas que aún no saben trazar los patrones a la medida, debajo de este vídeo dejaré unos patrones básicos para descargar y que podéis realizar las transformaciones según yo lo voy explicando. También os recomiendo que sigáis mi curso de corte y confección para realizar patrones a la medida. Es uno de los mejores sistemas de patronaje, ya que está pensado para que las prendas sienten a la perfección en el cuerpo, sin tener que aplicar modificaciones una vez cortada en la tela. 2 metros de tela de doble de ancho. Yo he usado crepe, pero lo podéis hacer con cualquier tipo de tela que tenga caída. Podéis usar rayón, seda, licra, etc. Entretela de la que pega para las vistas. Hilo, agujas, alfileres, tijeras, cinta métrica, marcadores para pasar señales, mucho cariño y entusiasmo para realizar nuestro conjunto. Y ahora vamos a comenzar con las transformaciones de nuestros patrones. Para hacer las transformaciones necesitamos 4 patrones. Un patrón de espalda y delantero para la blusa y un patrón de espalda y delantero para el pantalón. Vamos a comenzar con la transformación del pantalón, que es súper sencilla, y la voy a hacer sobre el patrón delantero, ya que será igual para el patrón de espalda. Como va a ser un pantalón tipo saco, es decir que no lleva pinzas, vamos a prolongar la línea de la cadera hacia la línea de cintura. Sobre el largo tenéis que dar el que vosotras queráis o necesitéis. Mi recomendación es que la medida sea tomada a partir de la cintura y que deis unos 5 centímetros de más, porque cuando montamos el pantalón al meterse hacia la entrepierna suele cortar y es mejor luego que sobre algo de tela que los pantalones queden cortos. En la parte de la cintura deberéis dar de 4 a 5 centímetros. Ya que luego doblaremos hacia adentro y coseremos 2 costuras, una al borde y otra al centro, para después introducir 2 gomas elásticas para sujetar a la cintura. Una vez dado el largo total al pantalón, el ancho de la pernera también va a ser el que vosotras queráis. Yo en mi caso le he dado unos 24 centímetros y para mí es un ancho perfecto. Y esa es toda la transformación que nuestros patrones de pantalón necesitan. Ahora vamos a pasar a transformar los patrones delantero y de espalda de la blusa. También son sencillos. Vamos a escotar lo suficiente para que sea cómoda al introducir por la cabeza. Unos 9 o 10 centímetros en el delantero por la parte del centro y 2 centímetros en la parte de los hombros. Redondeamos y ya tenemos nuestro escote delantero. Lo siguiente es el escote de espalda y para ello, sirviéndonos del delantero, hacemos el trazado de la espalda. De la parte central de la espalda podéis bajar de 1,5 centímetros a 2 y dais forma y ya tenemos nuestro escote trazado. Lo siguiente es bajar 3 centímetros la pinza de pecho, ya que este modelo de blusa lleva pinza. Así que para que resulte más cómoda a la hora de montar la blusa, la trasladamos hacia abajo.
A continuación se da el largo que se quiera que tenga la blusa. Yo a la mía le he dado un largo de 10 centímetros por debajo de la línea de cadera. El mismo largo que deis para el delantero le tenéis que dar a la espalda. Fijaos que de entalladura lo he dejado tal cual, ya que como no voy a tener en cuenta las pinzas de entalladura, la blusa nos va a quedar perfecta, con algo de forma en los costados, pero sin que nos quede tan entallada como para que resulte incómoda. Al contrario, y como lleva el cinturón, se nos amoldará nuestra cintura describiendo una figura realmente bonita. El costado lo bajo en recto y así dará una sensación óptica de una silueta marcada y nos hará parecer más delgadas. Este modelo está indicado para todo tipo de cuerpo ya que es muy favorecedor. Y ya el siguiente paso es hacer el cinturón drapeado y para ello yo lo voy a explicar en otro patrón un poquito más grande. Lo primero que haremos será comenzar por la parte central de la cintura. Yo he hecho un cinturón de 4 centímetros en el centro, 2 hacia arriba y otros 2 hacia abajo. En la zona del costado le podéis dar los centímetros que queráis. Yo en este ejemplo le voy a dar 6 y 6, pero le podéis dar 8 o 10, los centímetros que vosotros queráis. Ya sabéis que yo dejo margen para que cada quien haga el diseño que quiera. Una vez hechas las señales, unís con 2 líneas las señales de la parte central con las de los costados. Una vez tengáis hecho el trazado del patrón, debéis duplicarlo con una ruleta para sacar el patrón del cinturón aparte y poder hacer las transformaciones. Yo lo voy a cortar directamente. Antes de cortar le voy a trazar 3 líneas divisorias arriba y otras 3 divisorias abajo, para después transformar y hacer el drapeado. Una vez cortado lo situaremos sobre otro papel para hacer los drapeados. Para ello hacemos una línea horizontal divisoria y a partir de ahí iremos pegando los sectores de nuestro patrón a una distancia de unos 3 o 4 centímetros unos de otros. Los 2 sectores centrales los situamos justamente en la línea horizontal. Los siguientes sectores los situaremos de tal forma que la parte central queden todos juntos y los separaremos de la zona del costado los centímetros deseados. Cuanto más separación tengan de sector a sector, más profundo va a ser el drapeado. Así lo tenemos que hacer con todas las partes de nuestro cinturón. Y una vez tenemos los drapeados terminados, daremos el largo del cinturón a partir de la cintura. Unos 25 a 30 centímetros está bien. Y le vamos a dar el mismo ancho en su totalidad, o sea 4 centímetros, para que cuando lo terminemos nos quede pulido y no se vea feo. Si se da la vuelta, le vamos a dar otros 4 centímetros más, 2 hacia arriba y otros 2 hacia abajo. Y de esta manera ya tenemos nuestros patrones transformados y listos para cortar en tela. Y ahora vamos a cortar. Comenzaremos por los pantalones. Mirad, como esta tela es de dibujos lineales y en especial son dibujos horizontales, yo la he cortado a contrahilo, pero después de comprobar que es una tela con mucha caída.
He colocado la tela para que los dibujos coincidan tanto por un lado como por el otro y que cuando monte el pantalón se vean con simetría. Los he fijado con alfileres y he cortado dando márgenes para costura y para los bajos del pantalón. El delantero de la blusa también lo he cortado dando márgenes de costuras y sin vaciar la parte del escote, para pulir con las vistas más tarde. De igual manera he hecho con el patrón de espalda de la blusa. Y por último cortamos el cinturón con la tela doblada a la mitad, sujeto el patrón con alfileres y dándole márgenes para costura. Comenzaremos a pasar señales por donde se juntan los drapeados. Una vez pasadas las señales a los drapeados, lo haremos todo alrededor. Yo esta vez estoy pasando hilos flojos, ya que al ser una tela que tiene tantos colores, es muy difícil hacerlo con tiza o marcador. De igual manera que hacemos con el cinturón, tenemos que hacerlo con todas las piezas. Ahora vamos a pasar a montar el pantalón y para ello vamos a coser a 1 centímetro del borde del tiro con puntada recta y después pasaremos un remallado o zigzag al borde. Una vez cosido y remallado el tiro del pantalón, vamos a pasar a montar la parte interna de las perneras y lo haremos de una vez. Comenzaremos por la costura de la entrepierna e iremos sujetando con alfileres hasta llegar a los bajos, siempre encarando derecho con derecho del pantalón. Una vez sujetas las dos perneras con los alfileres, pasaremos a coser a máquina, primero a 1 centímetro del borde y luego remallaremos con la overlock o pasaremos un zigzag por el borde. El siguiente paso después de coser la parte interna del pantalón es montar de igual manera los costados, encarando derecho con derecho y sujetando con alfileres para después coser primero a máquina con puntada recta y después rematar todo el borde con la overlock o con zigzag.
Seguidamente vamos a comenzar a montar la cintura del pantalón y para ello vamos a hacer un dobladillo a 1 centímetro del borde, sujetaremos primero con alfileres y después pasaremos un pespunte a máquina. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos con anterioridad, pero doblando a 4 centímetros. Sujetamos con alfileres y una vez sujeta toda la cinturilla, coseremos a máquina 2 pespuntes, uno al borde y otro a la mitad, para después pasar 2 gomas elásticas para sujetar a la cintura. Después de coser los 2 pespuntes en la cinturilla, uno al borde del dobladillo y otro a la mitad, vamos a poner las cintas elásticas. Y para ello y con la medida de nuestra cintura en la cinta métrica, la vamos a dividir en 4 partes y le vamos a restar una. Una vez con esa medida, cortaremos las 2 tiras de cinta de goma que necesitamos. Una vez cortadas las gomas, con el pantalón por el revés, vamos a descoser con cuidado la costura vertical de la cinturilla, cuidando de no descoser los 2 pespuntes que cosimos alrededor. Abriremos con el descosedor 2 orificios para poder meter las cintas. Cuando tengáis descosidos los 2 orificios, ayudándonos con un pasacintas o con un imperdible, pasaremos las gomas alrededor de la cinturilla. Una vez lleguéis al orificio por donde introdujisteis la cinta, la sacáis y ya podéis unir un extremo con el otro con aguja y un hilo doble para dar más fuerza a las puntadas. De esta forma tenemos que hacer con las 2 gomas y cuando terminéis podéis dar unas puntadas a mano para cerrar los orificios. De esta forma ya tenemos terminado el pantalón, ya solo nos queda coger los bajos de las perneras. Ahora vamos a comenzar a montar la blusa. Como el estampado de esta tela tiene muchos colores, es casi imposible ver las señales si las pasamos con marcador. Así que yo pasé hilos flojos y aquí podéis ver cómo separo las piezas y corto con cuidado para no dar un piquete en la tela. De esta manera lo hice con todas las piezas de la blusa.
Aquí podéis ver cómo he señalado con alfileres dónde van los dobleces de los drapeados. Ahora iremos fijando con alfileres según como veis que yo voy haciendo y después pasaremos un hilván para sujetarlos. Una vez sujetos los drapeados, doblaremos el borde de la tela y pasaremos un hilván. Cuando lleguemos a la parte que nos servirá para hacer la lazada del cinturón, juntamos los dos bordes, sujetamos con alfileres, pasamos un hilván y cosemos a máquina, tanto los dobladillos como la costura central del lazo. No olvidéis de quitar los hilitos que nos sirvieron de señales para no coser a máquina. Ahora, sirviéndonos de nuestros patrones, vamos a sacar las vistas para pulir nuestra blusa. A 4 centímetros del borde del escote de nuestro patrón dibujaremos la curva. Con las sisas haremos de igual manera. Una vez dibujadas las vistas, las recortamos. Las vistas de las sisas las unimos con papel adhesivo por la zona del hombro. Una vez tenemos los patrones de las vistas, los vamos a cortar en entretela de la que se pega. Situaremos primero las vistas del escote con la entretela doblada a la mitad. Sujetaremos con alfileres y cortaremos por el borde de los patrones. De igual manera haremos con las vistas de las sisas.
Una vez cortadas las vistas en entretela, las situaremos sobre trozos de tela que nos hayan sobrado de cortar y pegaremos con la plancha. El siguiente paso es preparar las vistas para coserlas a la blusa. Y lo primero que voy a hacer es recortar las vistas de las sisas a 1 centímetro del borde de la entretela. Una vez recortadas, vamos a pulir el borde exterior y para ello doblaremos hacia adentro, sujetaremos con alfileres y pasaremos un pespunte al borde con nuestra máquina de coser. Una vez pulidos los bordes de las vistas de las sisas, ahora vamos a pulir los bordes de las vistas del escote delantero y de la espalda. Y también cortaremos al borde a 1 centímetro, fijaremos con alfileres y pasaremos un pespunte. Seguidamente vamos a montar las pinzas del pecho y para ello haremos coincidir las señales por la parte del derecho y sujetaremos con alfileres e hilvanaremos por la parte del revés para después coser a máquina. Después de haber cosido las pinzas de pecho, vamos a colocar la vista del escote delantero y para ello vamos a hacer coincidir las señales del escote con el borde interior de la vista. Sujetaremos con alfileres, pasaremos un hilván y coseremos a máquina siguiendo el borde de la entretela. Para aquellas personas que quieran ver de manera más detallada cómo colocar este tipo de vistas, hay un tutorial de cómo coser cuellos en V en este canal. De igual manera que hicimos con la vista del delantero, haremos con la de la espalda y coseremos al borde de la entretela con la máquina de coser. Una vez cosidas las vistas, vamos a recortar a 1 centímetro al borde de la entretela. El siguiente paso es dar piquetes todo alrededor del borde de la vista, sin cortar la costura, para luego dar la vuelta y que no tire. Por último y antes de dar la vuelta para pulir, vamos a doblar la costura hacia la pieza de la vista y pasaremos un pespunte a máquina, como a 2 milímetros de distancia de la costura, todo alrededor. De esta manera la vista se quedará sujeta hacia adentro y evitará que se dé la vuelta.
Una vez tengáis las vistas del escote cosidas, es el momento de unir la blusa por los hombros y para ello se encaran derecho con derecho, se sujetan con alfileres el delantero y la espalda y se cose a máquina. El siguiente paso después de coser los hombros es unir la vista del delantero con la de la espalda, para después dar la vuelta. Sujetáis con alfileres, hilvanáis y coséis a máquina. Después de unir las vistas vamos a terminar de pulir el escote. Para ello damos la vuelta hacia adentro, sujetamos con alfileres y damos un pespunte a menos de medio centímetro alrededor del borde. El siguiente paso es colocar las vistas de las sisas. Encaramos el derecho de la sisa con el derecho de la vista. Sujetamos con alfileres y pasamos un hilván para después coser a máquina siguiendo el borde de la entretela. Una vez cosáis las vistas de las sisas, le dais la vuelta y pasáis un pespunte al borde. Ahora vamos a coser los costados de la blusa, pero antes vamos a colocar las dos piezas del cinturón. Situaremos las piezas sobre las señales que previamente habremos hecho en el delantero. Sujetaremos primero con alfileres, poniendo el revés del cinturón contra el derecho del delantero y pasaremos después un hilván. Más tarde encararemos derecho con derecho del delantero y de la espalda. Sujetaremos con alfileres e hilvanaremos a lo largo del costado, para después coser juntos a máquina espalda, delantero y cinturón. Una vez tengáis cosidas las costuras de los costados, yo las voy a sujetar a las vistas mirando hacia la espalda con unas cuantas puntadas a mano. Y por último cogeremos el bajo de la blusa a 1 centímetro, doblando 2 veces, sujetando con alfileres y pasando si queremos un hilván o cosiendo directamente a máquina.
Y bueno, aquí podéis ver ya nuestro conjunto terminado. Estas son distintas vistas del delantero. Aquí podéis verlo de espalda, tanto la blusa como el pantalón. Y bueno, amigos y amigas, llega el momento de despedirse, pero no sin antes deciros que si os ha gustado mi vídeo me dejéis vuestros likes. Aprovechad si aún no os habéis suscrito para hacerlo y activad la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.